de lo anuncio así de grande. Bueno, para quienes están acá con nosotros escuchando, me presento, soy Betsy Fierman, soy directora acá en Chile de una organización que se llama el Consensus Building Institute. Y hoy día estoy de moderadora con un gran panel de expertos, en verdad. Y solo para, antes de que se presenten ellos, quería contextualizar un poco esta conversación, porque en realidad este conversatorio surgió de una reflexión que hicimos, un dilema que vemos en torno a la Convención Constitucional, que es el siguiente. En nuestra experiencia vemos que en los procesos de conflicto, en los procesos complejos, mientras más consenso tenemos en torno a recomendaciones, más fuerza tienen las recomendaciones, más legitimidad tienen. Entonces, en ese sentido, en la medida que en la Convención Constitucional se llegan a buenos consensos, pensamos que podría haber más fuerza en lo que sale. Pero a la vez sabemos que para mucha gente dialogar o construir acuerdos puede sentir como algo malo, algo que siente como ceder valores o ceder convicciones. Y ahí vemos una dificultad, ¿no? Para poder generar buenos acuerdos y acuerdos que rescatan diferentes posiciones. Entonces, desde esa reflexión sobre este dilema, nos dio la idea de convocar un grupo de expertos. Y aquí tenemos expertos en temas de diálogo, en temas de liderazgo inclusivo, de participación ciudadana, de derecho constitucional, para conversar un poco sobre cómo podemos gestionar este dilema y generar un buen diálogo que se siente como constructivo y se siente como una oportunidad para defender nuestras creencias en el marco de la Convención Constitucional. Entonces, esto es un poco cómo surgió este diálogo. Para no latearles con yo presentando a cada uno, voy a pedir que nuestro gran panel se autopresenten. Entonces, si les parece, yo les dé la palabra y ustedes cuenten un poco de quiénes son. Entonces, tal vez la persona que me aparece primero en Zoom es David. Entonces, dale, David, preséntate. Hola, gracias Betsy. Buenos días a todos, amigos, parientes que están escuchando quizás. Mi nombre es David Plum, aunque en Chile de repente David Plum o muchos otros nombres. Trabajo con una organización que se llama Consensus Building Institute, en español Instituto de Construcción de Consenso. Está basado en Estados Unidos, pero en Chile hemos tenido muchas oportunidades de trabajar. Betsy hoy día es la directora de CBI, la organización en Chile. Yo personalmente viví varios años en Chile, 4 o 5, casi una década en Chile entre distintas épocas. Y estoy aquí en este panel porque he guiado procesos de políticas públicas, procesos de diálogo en Chile, otras partes del mundo, y tengo algunas reflexiones sobre eso. Entonces, feliz de acompañarles en esta conversación. Buenísimo. Gracias, David. Maribel, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos y todas que nos están escuchando. Gracias, Betsy. Yo soy Maribel Vidal. Tengo una carrera fundamentalmente en el mundo de las comunicaciones publicitarias y las comunicaciones estratégicas. Y a lo largo de los años he tenido la oportunidad de participar también en organizaciones civiles, como por ejemplo la Casa de la Paz, como en la comunidad de organizaciones solidarias, que son espacios básicamente de encuentro y de diálogo. Y ahora tengo el privilegio de ser la vicepresidenta de RedMat. RedMat es una corporación que está formada por un poco más de 500 mujeres profesionales, que nos mueve acelerar la transformación de las organizaciones y de sus ecosistemas, promoviendo un liderazgo inclusivo y una sociedad sostenible. Y nosotros pensamos que mujeres, en este caso nosotras somos mujeres, que tenemos la posibilidad de estar en posiciones de liderazgo, de poder en distintas organizaciones, ya sean empresas privadas, públicas, academia, sociedad civil. Tenemos una oportunidad de lujo de
incidir, ¿no?, en las transformaciones que el mundo necesita, porque estamos convencidas, digamos, que las organizaciones tienen la oportunidad de ser un reflejo de la sociedad, es una representación en pequeñito de nuestra sociedad, y creemos que ese es un espacio de incidencia importante en donde podemos aportar, y en este caso claramente en lo que nos ocupa ahora como país. Así que acepté la invitación de estar acá porque creo profundamente en el poder del diálogo, absolutamente en la capacidad de los seres humanos de encontrar acuerdos cuando nos mueve el propósito común. Así que feliz de tener la oportunidad de estar en este maravilloso panel. Buenísimo, muchas gracias, Maribel. Oriana, por favor, adelante. Gracias, Betsy. Buenos días a todos y a todas, la audiencia y a los panelistas. Mi nombre es Oriana Salazar y yo soy de formación inicial bióloga y nunca trabajé en biología, la verdad, siempre he trabajado en temas de sustentabilidad y en lo que hoy día se llama lo socioambiental, ¿no? Procesos de educación, participación pública, por lo tanto conflicto. Y de tanto no tener cómo abordar y resolver conflictos, me he puesto a estudiar más cosas. Después trabajo también ahora en el ámbito de lo que se llaman las habilidades relacionales, que son precisamente las maneras que buscamos los seres humanos para poder entendernos. Mi trayectoria tiene que ver con eso, trabajo ahora en consultoría y hago un poco de docencia en una universidad, en habilidades relacionales, y además estoy súper contenta porque finalmente soy parte de un grupo que hemos cofundado el capítulo para América Latina de la Asociación Internacional de Participación Pública, la IAP2. Entonces, buscamos ahí también promover las mejores prácticas, promover los diálogos, crear comunidades de aprendizaje. Y bueno, para mí es una tremenda oportunidad, estoy súper agradecida que me hayan invitado a poder conversar un ratito sobre estas cosas, porque en realidad creo que esto que está pasando en Chile es bien inédito y siento que requiere nuestra mejor voluntad e intención, como me voy a explayar después, para que todo resulte como queremos que resulte. Así que súper contenta y muy agradecida. Buenísimo, Oriana, bienvenida. Gracias. Pablo, por favor, adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo me llamo Pablo Valenzuela, soy de formación abogado, también después tuve la oportunidad de seguir estudios en materias ambientales y bueno, actualmente soy parte de una empresa belga que se llama Citizen Lab y que se dedica a la democracia digital. Estoy hace tiempo también involucrado en temas de participación, diálogo y situaciones, ¿no es cierto?, que llevan a controversia, desde mi participación como director ejecutivo en Casa de la Paz, pero también en otros proyectos sociales donde siempre ha estado presente el enfoque de participación, ¿no?, como son los temas de migrante y de acceso a la vivienda. Y claro, me interesa mucho el tema de la convención. Creo que todos todos y todas estamos llamados a hacer los esfuerzos que podamos hacer para hacernos parte de esta tremenda y gran y necesaria conversación que a mí al menos me pone muy contento y me emociona que la estamos viviendo. Así que no, agradezco también a todos los panelistas y a las valientes y valientes que nos acompañan a esta hora de la mañana, un día viernes de lluvia. Ojalá que estén bien aperados con un tecito, un café, un mate, lo que quieran, y que conversemos y que lo pasemos bien. Buenísimo, gracias, Pablo. Y Verónica, por favor. Gracias, Betsy. Bueno, yo soy Verónica Undurraga, soy profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Adolfo Ibáñez, que junto con las demás organizaciones estamos convocando a este panel. He estado muy involucrada en el tema de la Convención Constitucional, de hecho estoy llevando adelante un proyecto de investigación sobre todo el
las dimensiones de género del proceso constituyente y de la convención, que espero que sea muy, muy interesante. Y en el fondo estoy acá como para contar algunas experiencias nomás de cómo han sido otros procesos constituyentes y cómo han logrado sortear también las dificultades, que en todos los procesos constituyentes hay muchas dificultades y quizás muchas más que las que hay en Chile en varios, y contar un poco cuáles han sido las estrategias y la experiencia de las y los constituyentes en esos procesos. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Verónica. Entonces, la idea es que tomemos, no sé, una hora más o menos tal vez para esta conversación. Yo tengo algunas preguntas y me gustaría que tirar algunas y que ustedes conversen y que no sea necesariamente que yo doy la palabra a uno y que sea latero, sino que sea una conversación. Y en ese sentido, panelistas, los invito a también comentar, aunque no les di la palabra, o hacerse preguntas. Y también, por supuesto, quienes están escuchando, nos interesa mucho saber las preguntas que tienen ustedes. Entonces, una medida que quieren también meter una pregunta, una duda, pueden ponerlo por el chat o por la opción de preguntas y respuestas y vamos a estar atentos por ahí. Entonces, como para empezar al inicio, tal vez quería preguntarle a ustedes, ¿qué es para ustedes el diálogo y qué es el rol que ven para el diálogo en un proceso como la Constitución, como la Convención Constituyente? No sé, tal vez Oriana, si quieres partir tomando esa pregunta y luego otros opinan. Justo te pide tomando agua. Sí, encantado. Justo ya me tomé la agüita. Sí, bueno, mira, a mí en realidad me parece que este es un tema grande, ¿no? Y por lo tanto tiene múltiples entradas y probablemente múltiples variantes. A mí me gustaría tomar como la idea de que un diálogo en realidad es un tipo de conversación, ¿no? Y como toda conversación ocurre entre dos o más personas, y uno quisiera que sea una conversación fructífera, ¿no? Que rinda fruto, ¿no? Y el fruto no siempre es el consenso inmediato. Aquí hay que pensar que de pronto el proceso es casi más relevante que hasta dónde llegas, porque van pasando muchas cosas. Entonces en ese proceso hay ires y venires, disensos, consensos, etcétera. No obstante, en el flujo de la conversación van pasando cosas y para mi gusto una de las cosas más poderosas que ocurre es que nos vamos transformando en la medida en que yo converso con otras personas, escucho, reflexiono sobre las cosas que se me dicen, qué sé yo. Hay un proceso de transformación que yo creo y creo que va a ocurrir aquí en el ámbito del proceso constituyente también. O sea, no me cabe duda que tanto los constituyentes como todos los que estamos cercanos o siguiendo esto vamos a sufrir algún nivel de transformación con las conversaciones que ocurran. No obstante, a mí me gustaría atribuirle a la conversación, para que sea fructífera desde mi punto de vista, algunos atributos. Uno de ellos tiene que ver con lo que se llama conversaciones de buena fe, ¿no? Que hay algunos ámbitos en que hoy día se conoce más ese término. Y para mí la buena fe tiene que ver con la intención y la voluntad, ¿no? O sea, tener la intención de conversar, tener la voluntad de conversar, que pienso que eso es algo que está absolutamente presente en casi todos los constituyentes y eso me da mucha esperanza al proceso. Yo he estado siguiendo tanto las campañas iniciales como los conversatorios que hay hoy día, y yo advierto una cierta disposición efectivamente y una intención, ¿no? Ahora, lo importante de la intención y la voluntad es tener presente que aquí pasa algo que tiene que ver con nuestro estado de ánimo, ¿no? Y nuestro mundo emocional. Cuando nosotros conversábamos en la previa de esta, yo señalé en algún momento que lo peor que podríamos hacer es hacer caso omiso al contexto emocional que tiene esta convención y estos diálogos.
aquí hay, como en todos los diálogos, pero aquí hay mucha carga emocional por la significancia del proceso, por la significancia de la proyección, y por lo tanto yo creo que un diálogo fructífero es aquel que invita a la mesa cotidianamente de los constituyentes al mundo emocional que trae. O sea, muchos están ilusionados, muchos están enojados, muchos están frustrados, muchos, en fin, y además van a ir cambiando de estado de ánimo, y yo creo que es un tremendo valor el reconocer, porque las emociones que nosotros traemos es algo que nos pasa, sobre lo cual nosotros no tenemos mucho control, pero una vez que yo la traigo a la mesa, la pongo, la verifico, la identifico, entonces sí puedo escoger qué hacer con ella. Y podré entonces, y eso es lo bonito del proceso, que en algún momento yo podré decir, mira, hoy día esto mejor no, tomémoslo mañana, hoy día están las condiciones para abordar este tema que ha sido más complejo, menos complejo, etcétera, etcétera. Entonces, para mi gusto hay un atributo que tiene que ver con esto de agregar explícitamente nuestras sensaciones y nuestros sentires en cada momento de la conversación que se da. El otro elemento que yo siento que es interesante o importante para un diálogo, para una conversación, y que tiene que ver también con la disponibilidad emocional y reflexiva, es la posibilidad de ajustar mi opinión. Y es la sensación de que en el proceso reflexivo de ir conversando, de buscar los acuerdos y de escucharnos, perfectamente mis puntos de vista pueden irse ajustando y puedo ir cambiando. Y eso es súper relevante porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso. Y más bien como que lo que tendemos a hacer siempre es a tener alguna idea prefijada y afianzarla y defenderla. Y desde ese lugar es muy difícil crear consensos cuando tenemos la diversidad tan grande que tenemos, que a mí hay algo que me parece maravilloso, porque creo que de verdad esta convención tiene una representación de la tremenda diversidad chilena, por lo tanto es precioso cómo está constituido y es un tremendo desafío el que se puedan lograr los consensos. Entonces, la disponibilidad a cambiar de pareceres me parece súper relevante, y eso tiene que ver con un último atributo que es el escuchar. Yo recuerdo cuando estudiaba más de estas cosas antes, en algunos países y en algunos equipos ya más sofisticados en términos de procesos de negociación y de diálogo, de partida son equipos, ¿ah? No es una persona solita, son equipos de personas. Y muchas veces hay una de esas personas que solo toma el rol de escuchar y no habla nada. Y yo creo que eso es súper relevante, porque la posibilidad de escucharnos es la posibilidad que nos da de arribar a consenso. Si yo estoy preocupada de defender mi idea o de dar la respuesta, o de que no estoy escuchando a las otras personas. Y aquí creo que hay algo que es súper relevante también, y que en un diálogo mucho más importante que lo que yo digo es lo que la otra persona hace con aquello que escuchó. Por lo tanto, hay ciertos matices y hay ciertos elementos ahí que a mí me parecen muy importantes de considerar en una conversación al estilo de estos diálogos. Me parece clave que hayan equipos, entiendo que hay montones de equipos, ya lo sé, pero me parece súper relevante que dentro de los equipos haya personas que estén como en este plan de poder escuchar con profundidad, ¿no? Más allá de lo que se dice, es desde dónde lo estoy diciendo, cuáles son los puntos o las ideas que en realidad estoy defendiendo detrás, hasta dónde puedo ajustarme, ¿no? Porque yo puedo cambiar ciertas opiniones, probablemente no ciertos valores y ciertos principios, pero antes de llegar ahí todavía tengo un mundo de posibilidades de construir ciertos acuerdos. Entonces yo creo que por ahí un poquito va mi idea como de las conversaciones y de los diálogos. Buenísimo. Oriana, yo iba a rescatar en particular dos ideas de lo que hablaste, porque me encantó todo, la verdad, pero quería rescatar dos cosas. Uno es
hablaste de la transformación y hablaste del contexto emocional, porque un proceso como esto ocurre en un proceso de una sociedad y un país que está cambiando. Y estamos siempre cambiándonos. Entonces, no es una cosa fija que tenemos. Estamos en un proceso de cambio. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol del diálogo en apoyar ese cambio y apoyar por dónde vamos? Porque hay otro tipo de intervención que es apropiado también, que es la protesta, que es otras cosas, ¿ya? Que no es el diálogo. Entonces, mi cabeza va, ¿cuál es el rol del diálogo en esta transformación que tiene que ocurrir en Chile y nuestras sociedades? Y ahí me interesa mucho lo que es el contexto emocional y el poder de empezar conversaciones que son de sanación, de dolores y lo que ha ocurrido en el país. Porque esas conversaciones que tienen una connotación de sanar también ayuda a lo que buscamos, que es un país capaz de convivir incluso con diferencias, pero capaz de coexistir entre todos con una sensación que estamos más, más equitativos, más sanos y un país que incluye más voces. Entonces, el diálogo ayuda a generar esos espacios de sanación y generar la capacidad de coexistir incluso frente a diferencias que no van a desaparecer con una conversación de una constituyente. Entonces, para mí es muy importante eso. Y además debiera ocurrir cuando hay presión afuera en la sociedad para generar esos cambios. Porque eso es tan importante lo que ocurre afuera, además. Porque si no hay presión para generar cambios, para sanar, para tener un país más justo, un país que respeta a todos, el diálogo no sirve. Entonces, mi cabeza en definir el rol del diálogo va por ahí. Y tenemos que generar ciertos como hábitos de interactuar que nos permite trabajar sobre esas diferencias y nos permite evolucionar y transformarnos como sociedad. Y eso es la gran oportunidad. Después me gustaría hablar de la práctica de eso, pero como en general mi cabeza es eso, el rol del diálogo en aportar una transformación que permite un país capaz de coexistir como país. Perfecto. Pablo tiene la mano y después vamos a esa pregunta práctica. Estás en... Sí. Solamente, bueno, sí, estoy completamente con lo que ha planteado tanto Oriana como David, y a mí creo que hay una cosa que provee el diálogo cuando va volviéndose un poco verdadero, que creo que tiene que ver con cierta simetría, ¿no es cierto?, en la consideración de los participantes, ¿no? En los participantes que se ponen en cierto plano de igualdad, que el diálogo otorga cierta sensación de oportunidades, ¿no? Abre oportunidades, permite como la mutua visualización de posibilidades. Hay otros tipos de conversaciones que tenemos que son los debates, que al final las cosas parece que se van encajonando, se van encerrando, ¿no? Y yo creo que el diálogo justamente lo que tiene es que permite generar un mundo conjunto de posibilidades, de alternativas distintas. Entonces, para justamente estos momentos de incertidumbre, yo creo que da mucha riqueza, ¿no? Da mucha riqueza porque justamente la incertidumbre proviene también de muchas cosas, pero yo también creo, ¿no?, que proviene de esa comunicación necesaria de todo lo que nos está pasando, ¿no? Porque han pasado muchas cosas, como decía Loriana, hay gente que viene con justa rabia, yo diría, por procesos de exclusión que han sido, ¿no es cierto?, muy largos, personas decepcionadas del diálogo porque han habido diálogos muy espurios, ¿no? O sea, a veces las personas que detentaban más poder ofrecían procesos que
se llamaban diálogo, pero no eran tales, ¿no? Entonces, qué bonita esta posibilidad, qué regalo, ¿no? Esta posibilidad de ahora tratar de explorar una nueva forma, ¿no es cierto?, una forma quizás diferente de hacer esta conversación que permita abrir posibilidades dentro de un plano, ¿no es cierto?, de cierta simetría, horizontalidad, donde no buscamos en el otro entender dónde está la falla para destruir el argumento, sino que tratamos de escuchar con atención para entender mejor cómo se ve esta situación, ¿no?, desde esa otra perspectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es una tremenda posibilidad y una riqueza muy grande la oportunidad que se viene para, quizás para reconfigurar la concepción colectiva que tenemos de diálogo y acuerdo. Buenísimo. Verónica y Maribel también quieren opinar. Vero, dale. Sí, es que me inspiraron mucho. Yo solo quería traer una experiencia que es bien común en los constituyentes en distintos procesos, y es la sensación como de responsabilidad con la que llegan, de que no pueden fallar. O sea, yo espero que en Chile también se dé eso. O sea, normalmente los procesos constituyentes se dan en situación de crisis súper profunda. O sea, en eso el proceso constituyente chileno, incluso mirado desde fuera, es un proceso que ha sido ordenado, o sea, en comparación con otros, en que ha sido como muy institucionalizado todavía, en el que ha sido bien encauzado, pero muchos procesos no son así. En muchos hay más incertidumbre, hay mucho más miedo, sienten que ya han topado fondo absolutamente, y hay, y dicen, es muy común que los constituyentes te cuenten y dicen, mira, estábamos en una situación en la que sentíamos una responsabilidad tremenda de construir un país, de reconstruir un país, y que no podíamos simplemente fallar. Entonces había una... como una sensación de responsabilidad muy, muy importante. Y a propósito también de lo que decían Oriana y Pablo, hay una, Christina Munray de Sudáfrica, ella dijo, fue muy importante, por ejemplo, para Sudáfrica, que teníamos convencionales, que teníamos constituyentes que habían sido por años prisioneros políticos de un determinado gobierno, y también teníamos constituyentes que habían sido representantes de ese gobierno. Cuando iban a hablar con la gente en los territorios, iban juntos. Y eso tenía un simbolismo enorme para las personas, porque en el fondo mostraba que en la convención constituyente se estaba realmente tomando con mucha fuerza, con mucha responsabilidad, esto que es más grande en el fondo. Y muchos decían, nosotros, la gente que llegaba a la asamblea constituyente era gente que tenía ideas muy precisas, muy claras de lo que quería, que tenía posturas muy fuertes, y por eso había llegado a la asamblea. Pero tratábamos de encontrar algo que fuera común y que era más fuerte, y era, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo, y buscaban, en Sudáfrica lo decían, buscábamos como los valores comunes. En Colombia decía, buscábamos aquello que nos unía. Por ejemplo, decían, estábamos todos de acuerdo en que la clase política ya no daba para más, y que la política estaba muy cooptada por una élite política, y eso teníamos que romperlo. Todos queríamos terminar con la corrupción. Entonces, y eso los unía mucho. Los unía mucho ese sentido como de responsabilidad. Y eso a mí me parece muy bonito. Súper. Gracias, Verónica. Maribel quería opinar también. Bueno, primero decirte que lo que estoy escuchando me tiene súper inspirada, ¿no? Estoy tomando notas como si estuviera en una clase. Y como para aportar a la conversación, yo creo que también hay que mirar cuáles son los desafíos del diálogo, ¿no? Y yo creo que, primero, para mí un desafío es realmente entender
qué es lo que es dialogar, porque para algunas personas dialogar puede ser sinónimo de conversar, ¿no? Y que no es lo mismo por todo lo que hemos escuchado, ¿no? Y que claramente de alguna manera también hay que resignificar el valor del diálogo, ¿no? Recuperarlo, el conversar por el dialogar, por querer conocer al otro, que sin duda es fundamental, porque nosotros sabemos que en Chile estamos con problemas de desconfianza muy graves, y el paso, digamos, un paso importante para reconstruir confianza es que yo conozca al otro, con todo, y ese conocer pasa por el diálogo. Pero yo creo que aquí hay un desafío súper importante, creo yo, que es que no conversemos como que el diálogo es solo la responsabilidad de los 155, porque yo creo que eso es súper injusto. Yo creo que acá el desafío está en cómo nos preguntamos cuál es el rol de todos y cada uno en este tema, partiendo por los medios de comunicación, ¿no? Que son probablemente los que tienen más poder de influencia, en el sentido de a lo mejor derribar ciertos mitos. No estamos tan en contra unos de otros como nos quieren hacer creer, ¿no? Hay estudios, ¿no? Un estudio muy bonito que se hizo sobre Tenemos que hablar de Chile, en donde lo más bonito de ese encuentro es darse cuenta que gente tan diversa como la que fue encuestada, en los 6 o 7 temas centrales había un acuerdo notable, ¿ya? Y que ahí pero darnos cuenta que estamos de acuerdo en valores, en miradas de país, que queremos las cosas que sean buenas para todos. Entonces, yo creo que para mí es fundamental que poder instalar de que la responsabilidad del diálogo no es solamente de los constituyentes, es de todos, que el diálogo es algo que tenemos que aprender a hacer, tenemos que recuperar el valor del diálogo, que tenemos que mostrar que las cosas no, derribar ciertos mitos, como decía, y aquí vuelvo, digamos, al punto que es una de las motivaciones de RedMat, que es cómo poder llevar esto también al interior de las organizaciones, ¿no? Porque claramente, como decía al principio, las organizaciones son micro representaciones de la sociedad. Y ahí el rol de los líderes es fundamental, porque yo no puedo estar como líder hablando del diálogo fantástico y todos los beneficios del diálogo, la oportunidad única que tenemos en Chile, etcétera, si yo como líder sigo haciendo las cosas de la misma manera de antes, ¿no? O sea, sin generar espacios de conversación, de diálogo, de reflexión, de tomar mejores decisiones. Y yo creo que los líderes también ahí tienen un rol en valorar y darse cuenta de que la diversidad es un valor fundamental para la sostenibilidad de las naciones, ¿no? Y que nosotros hablamos mucho sobre el valor de la diversidad. La duda que yo tengo es, ¿realmente estamos preparados para gestionarla, ¿no? Entonces, a mí me resuenan como los desafíos, ¿no? Pero por sobre todo el que esto del diálogo es de todos. No podemos solamente dejarlo a los constituyentes porque me parece súper injusto. Nadie puede sostener eso. Esta es una tarea de todos los chilenos. Sí, que ese es un tema súper importante y también ya tenemos varias preguntas y comentarios en el chat. Pero, quería retomar esta pregunta sobre el cómo en la práctica. O sea, ustedes han mencionado varias cosas que son importantes para el diálogo, como la apertura a transformarte, a cambiar de idea, de incorporar emocionalidad en la conversación. Y quería preguntarle, ¿cómo se hace en una situación como esta? ¿Cómo se ayuda a que la gente llegue de buena fe y con esa apertura a cambiar de idea desde la experiencia? Oriana tiene la mano levantada antes, pero no sé si quieres tomar mi pregunta. Sí, me encanta. Además, es que también escuchando lo que se ha dicho, quería como ir redondeándome. A mí me encanta lo que voy escuchando de los colegas, de los panelistas. Entonces, me gustaría retomar algo que dijo Pablo, que me parece súper relevante y que está vinculado con lo que dije yo al inicio, en el sentido de lo que quisiéramos construir son contextos emocionales expansivos, ¿no? Expansivos, donde podamos crear, creer y encontrarnos. Y eso, claro, no es tan fácil, se puede hacer, pero no es tan fácil, es un proceso.
Y tal como dice un participante, Pedro, me parece que Pedro Montesino, a propósito de uno de los tremendos inhibidores en términos emocionales, el miedo. Por cierto, hay estados emocionales que son muy contractivos, ¿no? Como el miedo, como la rabia, y hay otros que son expansivos. Y ahí yo siento que hay un rol importante en términos de metodología, mecanismo, particularmente yo trabajo en el mundo de la facilitación de procesos y la facilitación es exactamente eso, es cómo intervenir con texto para disponibilizar a los participantes a que tengan una buena y fructífera conversación. Eso es lo que hacemos los facilitadores. Yo confío que los constituyentes tienen en sus equipos facilitadores, facilitadoras que podrán contribuir a ir construyendo esto, que como te digo, tampoco, o sea, en este flujo hay 2 pasos para adelante y 2 para atrás, y 1 para adelante y 3 para atrás, y ahí hay algo que sostener, que es muy relevante también. Pero hay técnicas, hay mecanismos, hay maneras que tienen que ver, yo diría, esencialmente con esto de manejo de contexto en el ámbito de una conversación o de un diálogo. Lo otro que quería señalar es que, como dijo David, múltiples manifestaciones de distintos estados, por supuesto que aquí no es casual que hayamos llegado a donde hemos llegado, y esto no fue gratis ni fue fácil, digamos, ¿no? Y en ese sentido, como que rescatar que los seres humanos, lo que nos distingue a nosotros como seres humanos de los otros mamíferos que están en el planeta es precisamente nuestra capacidad de lenguaje y nuestra capacidad de conversar. Nosotros somos seres sociales que vivimos en sociedad y en el lenguaje. Por lo tanto, el diálogo y la conversación es algo que innatamente ocurre, ¿no? Ahora, nosotros podemos contribuir a que sea fructífero, que eso fue como la distinción que yo puse, ¿no? Pero es algo muy consustancial al ser humano el conversar, ¿no? El dialogar en este caso. Y de nuevo, a propósito de las conexiones, yo creo que los constituyentes, yo los he escuchado, y creo que están súper claros con esto, en este sentido de tener siempre presente, como decía, no me acuerdo cuál de ustedes, de que aquí hay algo mucho más grande, aquí se está jugando algo mucho más grande que la idea en particular que yo voy a estar tentado de ir a defender, porque por lo demás es súper humano, si es algo que yo he venido pensando toda mi vida, ¿por qué lo voy a cambiar de repente? ¿No? Entonces, ese giro no es tan fácil, es más cómodo para mí, más fácil volver a ese espacio donde yo he estado todo el tiempo. No obstante, hay una conexión con el entendimiento de que se están jugando cosas mucho más grandes, que es como el futuro del país que queremos construir y de la convivencia que queremos tener. Respecto de los mecanismos nomás, solo decir que yo creo que los constituyentes, coincido totalmente con la Maribel, yo creo que es injusto que le dejemos solo a ellos la responsabilidad total de dialogar. No obstante, ellos van a tener que llevar un liderazgo importante en estas conversaciones, y creo que no olvidan ellos de que hay una conversación hacia afuera, que también es compleja, ¿no? Que es cómo involucrar a todas las personas que los votaron, que son activos. Hay instancias participativas que han permanecido, cabildos, conversaciones barriales, y no pueden olvidar que a ellos los votó el 43% del padrón electoral. Entonces todavía hay una cantidad importante de votantes que no se manifestó. Entonces ahí yo siento que el vínculo con los territorios y con lo que está pasando es la mejor forma de poner cable a tierra para escuchar, seguir escuchando lo que ocurre en las comunas, en los barrios, en las zonas rurales, donde quiera que estén, y para ver si se puede involucrar un poco más a aquellas personas que por distintas razones, que seguro son todas también válidas, no se manifestaron en esa votación. Entonces,
hay maneras y ahí hay altas metodologías también para poder establecer esos puentes, ¿no? Ya, hasta ahí para que puedan seguir. Gracias, Oriana. Me entusiasmo, perdón. Yo vengo de inmediato. Ya, no te preocupes. David. Volviendo a tu pregunta, Betsy, y pensando lo que dijiste ahora, Oriana, mi cabeza va muchas veces a las experiencias que yo veo que han sido positivas en Chile. Experiencias como fue el giro que hizo Chile en energía, que fue parcialmente gracias a un gran proceso de conversación y diálogo. Y ese proceso tuvo éxito porque generó ese espíritu de diálogo y ese espíritu de resolver un gran dilema y romper ciertos mitos. Entonces, cuando yo pienso de las acciones que tiene algo como ese proceso que fue Energía 2050 y recién se actualizó eso, eran elementos como una disposición de buscar información en conjunto. Y reconocer que juntos tenemos que ir a buscar alguna información y no podemos simplemente venir con nuestros expertos y tener batalla de expertos de por qué tengo la razón. Y juntos tenemos que definir ciertos como dilemas sobre lo cual vamos a tener que trabajar. Y si vamos en búsqueda de esa información juntos, definiendo las preguntas juntas, vamos a tener más capacidad de como posiblemente romper mitos y aprender juntos, ir hacia mejor entendimiento de los grandes dilemas. Entonces, eso es un punto para mí es súper importante. El otro habla de lo que dice Oriana, de que de verdad hay capacidades de facilitación de conversaciones que ayudan. O sea, realmente ayuda. Entonces, dedos cruzados que con los mismos conversaciones entre los constituyentes y también todas las demás conversaciones alrededor que implementan procesos y con capacidades y personas capaces de apoyar en eso, porque realmente ayuda esas metodologías de facilitar. Y lo otro que quería mencionar en esto es, cuando nosotros hemos tenido trabajo y capacitación con dirigentes sociales, porque en CDI hacemos mucha capacitación y muchas veces con dirigentes sociales, gente que tiene algo muy fuerte adentro que quiere defender y pelear. Y capacitar gente en diálogo y negociación con esa convicción, es muy interesante ver cómo gente puede decir, ahora entiendo cómo puedo ser dialogante y también a la vez ser muy duro en defender lo que son mis valores, mis intereses en esto. Porque no es incompatible hacer todo lo que hemos hablado aquí de escuchar y estar abierto a transformarse y tener otra opinión y también pelear duramente para lo que es más importante para uno. ¿Ya? Y de hecho es de repente más fácil conseguir resultados si uno logra escuchar bien y logra entrar en esa mentalidad de construir algo juntos. Entonces, imaginar que esas capacidades empiezan a inyectarse en el proceso del constituyente sería maravilloso, muy interesante, y también con sus asesores y los que están alrededor. Sería muy lindo. Y voy a hacer una cosita más. Nuestra organización, la persona que fundó a CDI, escribió todo un libro sobre cómo romper y cambiar lo que son los mecanismos parlamentarios típicos de cómo funciona como un congreso, un parlamento, una asamblea como esto. De cómo poner mociones, secundar mociones, todas esas como cosas más de procesos y cómo mejorar esos procesos para que sea más capaz de tener el tipo de diálogo que imaginamos nosotros que sería útil.
Entonces, interesante imaginar como los mismos procesos de la asamblea, como ellos quieren tener sus conversaciones, pueden incentivar, ¿cierto? Como diálogo más fructífero, un diálogo más posicional, que menos capaz de explorar, juntar ideas. Ya, voy a parar ahí, pero son varias como cosas prácticas quizás que pueden inyectarse en el proceso. Buenísimo. Y están pidiendo el dato del libro por el Sí, chat. sí. Pablo tiene la mano. David lo vende, de hecho, es un negocio. Sí, tengo varias de aquí. ¿No? Side business. No, muy bien. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que se ha señalado. Lo único que me gustaría como empezar a agregar es lo que Maribel, Oriana ya decían, que la conversación va a ser amplia, ¿no? O sea que está la ciudadanía, es súper bueno el punto que destaca Oriana, en la ciudadanía hay una gente que ni siquiera en esta elección, que era como con mucha representatividad, con mayor diversidad por lo menos, ¿no? De alternativas, tampoco se sintió representada. Entonces, ¿cómo uno puede establecer un proceso de diálogo amplio con también esas personas? Entonces, ahí es difícil establecer un cómo, pero que ojalá, porque yo creo que justamente eso sería un error, pensar que hay recetas, ¿no? Que hay recetas, como decir, mira, yo tengo acá porque... Entonces, es muy bueno esto que hace David de recolectar pequeñas experiencias, ¿no es cierto? Y tratar de generar un algo distinto nuevo, ¿no es cierto? Pero uno sí ahí puede, algunos rasgos yo sí diría que esa conversación grande debiera tener. Uno tiene que hacer un proceso de colaboración, ¿no? Y en los procesos de colaboración es importante valorar a los otros y dejar que los otros puedan, ¿no es cierto?, generar su aporte a este proceso grande de diálogo. Yo ahí veo, también por lo que uno tiene cerca, ¿no?, el rol de los municipios como muy clave. Son los municipios, las personas de organizaciones comunitarias, ese funcionario, ¿no?, que quizás hoy día en la mañana está y visitando un dirigente, está hablando con él. Son esas personas, yo creo que tienen que volverse parte de este proceso. Son las personas que llegan a última esperanza a vivir y que están ahí, ¿no? Y en ellos yo tengo mucha esperanza que pueda haber también ese rol facilitador. Quizás ahí se puede hacer un trabajo formativo, ¿no? O qué sé yo, de conversación que empiece a tomar ese rol. Yo creo que uno, hay que verlo como un proceso de colaboración. Dos, creo que hay que empezar a ver dónde hay organizaciones existentes que pudieran agregar valor desde lo que hacen, desde lo que saben, de dónde están, ¿no es cierto?, a este proceso. Tercero, yo creo que es súper importante que entendamos que los procesos de diálogo en general tienen distintas dimensiones, ¿no? Está un poco la dimensión de lo que se va a hablar, del quiénes, no sé, quiénes tienen que estar acá, quiénes van a estar en la convención, quiénes forman su equipo, quién es esa ciudadanía, ¿no? Porque yo también he sido ONG y algunas veces uno se pone como ONG muy al frente y también hay una ciudadanía atrás que, bueno, que quizás no siempre está muy representada. Entonces también cómo armamos un quién es muy grande y también diverso y válido. Lo espacial también. Hay personas que, por supuesto, por sentirse más lejos de todo esto, se sienten menos involucradas. Y ahí también hay que ver cómo, con llegada territorial, como también con herramientas digitales, no sé, cómo se va a solucionar eso. Y después hay dos aspectos que tienen que ver con lo simbólico y lo cultural, ¿no? Justamente que este es un proceso que se logró que hubiera representación de las primeras naciones que habitaban, ¿no es cierto?, en este país. Entonces ahí también tiene que haber una comprensión conjunta de lo que es un diálogo. Y lo mismo, alguien ponía en las preguntas en el chat, las personas migrantes, ¿no? Entonces no tenemos que suponer también que ciertas cosas que nosotros entendemos de una manera van a ser entendidas por todos. Eso también tiene que estar presente en ese diálogo grande. Y el último aspecto que yo digo, nos tenemos que dar el tiempo de formación. Y ahí en ese sentido hay que entender que los diálogos no son
para vencer al otro con mis argumentos, sino de mutuo aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí hay un reto quizás para mis colegas abogados de también decir, bueno, yo soy abogado constitucionalista, pero aquí estoy llamado a construir conjunto, en que todos, no hay alguien que sepa más o menos, sino que todos sabemos distinto, ¿no? Y eso también yo creo que distingue un buen proceso de diálogo, y eso para el proceso abierto con la ciudadanía va a necesitar procesos de mutua formación, de deliberación, de conformación colectiva de ideas que se den en los territorios, en los cabildos, a la ley de las municipalidades, bueno, entre otras cosas. Sí. Gracias, Pablo. Verónica. Sí, gracias. Es súper interesante esta conversación porque es muy distinta a las conversaciones que se tienen desde el derecho, ¿no? O sea, yo tenía las notas que había tomado antes para hablar acá, no tienen mucho que ver un poco con esto. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo. O sea, aquí los saberes son distintos, yo siempre lo dije, aquí uno puede tener una pequeña experticia en derecho, pero esto se trata sobre experticia sobre la vida de las chilenas y los chilenos y de las personas que viven en nuestro territorio, que no sean chilenos, ¿no? Entonces es mucho más que eso, lo nuestro es un apoyo nomás desde el derecho, ¿no? Y quería, y un poco a propósito de lo que dijeron, yo estuve, o sea, presencié la primera reunión en que se exponían los resultados a los convencionales constituyentes del proyecto ese, Tenemos que hablar de Chile. Y una de las cosas que encontré muy bonita cuando escuché a las constituyentes y a los constituyentes, me encantó una cosa que dijo Malucha Pinto. Ella es pura expresión, o sea, es puro corazón. Ella es actriz y es como puro corazón. Habla desde un lado completamente distinto del que yo habito, digamos, o del que habita el derecho, de alguna manera, ¿no? Y ella dijo una cosa muy bonita, dijo, y yo dije, esta mujer va a ser clave, yo espero que sea clave, o sea, espero que la escuchen, porque dijo, cuando yo voy al escenario, cuando nosotros vamos al escenario, nos preparamos emocionalmente para estar en el escenario. Y es muy importante leer nuestro lenguaje corporal, y es muy importante, o sea, ella va a entrar a la convención leyendo el lenguaje corporal y comunicándose desde ese lado. Y yo lo encontré muy, muy esperanzador, es muy distinta a mí, pero la encontré como que era justo lo que se necesitaba en el fondo, o digamos una parte que se necesitaba, porque yo conozco a muchas constituyentes y constituyentes que van a estar en la convención, he trabajado 1000 veces con ellos, he estado en paneles 1000 veces con ellos, y siento que, no sé, tengo un poco de dudas, y además leyendo sobre procesos constituyentes extranjeros, en ninguna parte he visto que tengan estos asesoras o asesores en estos mecanismos de diálogo. O sea, no los veo, ni los he visto nunca, que yo sepa, nadie ha hablado de ellos. Puede haber sido, pero a mí no me tocaba leerlo ni escucharlo en ninguna parte, que tengan a estas personas apoyando en el fondo. Y yo tengo la sensación de que muchas de las constituyentes y constituyentes que yo conozco son muy parecidos a mi perfil y no tenemos esas habilidades y son incluso más porfiados que yo, porque yo por último tengo la inquietud, digamos, de que me gusta Malucha Pinto en ese sentido, en ese aporte, ¿te fijas? O sea, soy curiosa, o sea, si hay algo que yo siento que me salva es la curiosidad. Entonces, como que quería como preguntar, en el fondo, ¿cómo meter esto? O sea, ¿cómo traspasar un poquito esta conversación y mostrar que en el fondo, como dice David, sí funciona, o sea, sí funciona. Mi experiencia con profesores y profesoras de derecho es que cada vez que se trata de hacer una dinámica de ese tipo en reuniones de abogadas y abogados,
se mira con una risa, con desconfianza, ¿te fijas? Entonces, bueno, yo tengo mucha esperanza de que hay muchos que no son abogadas y abogados, pero ¿cómo hacer eso? Sí, gracias, Verónica. Y justo Macarena puso una pregunta para ustedes en la misma línea. Han hablado del rol de los facilitadores, pero hay organizaciones que no tienen acceso a eso. Entonces, no es arriesgado abrir un proceso de diálogo sin tener la capacidad de conducirlo. No sé quién quiere tomar estas. Me gustaría tomar esa guante. Sin lugar a dudas, digamos, lo que hemos venido conversando de que los procesos de diálogo y todo lo que tiene involucrado es algo que necesita cierto aprendizaje, ¿no? Porque lo hemos perdido en el tiempo. Entonces hay como entrenarse de nuevo y tanto en las metodologías, etc. Y respondiendo un poco la pregunta de sí puede ser arriesgado abrir espacios cuando uno no está realmente preparado para generar esas condiciones, lo que bien nos explicaba Oriana. Y ahí yo vuelvo, digamos, al tema de lo que señala en un principio, de la importancia que tienen los líderes, sobre todo líderes que están en espacios controlados, por así decirlo, como son las empresas. Y yo creo que ahí nosotros tenemos una oportunidad. Nosotros tenemos una oportunidad de sumar a las empresas a esto, porque tengo la sensación, porque ese es parte del mundo donde yo habito, digamos, el mundo de las empresas, que esto de la Constitución y lo que nos está pasando en Chile es un tema que no tiene que ver con las empresas, salvo en aquellas cosas que potencialmente podría afectarnos, ¿no? Que cambien las reglas del juego y a lo mejor yo como empresa tengo que ver cómo eso me puede afectar, cómo me preparo, que está bien también. Pero creo que ahí hay una oportunidad de sumar a las empresas y decir, mira, tú también puedes cumplir un rol acá, a lo mejor no necesariamente en temas que puedan ser entendidos como políticos, porque normalmente las empresas a lo mejor ahí se ponen nerviosas de tener que tomar posición, pero sí en generar espacios de otro tipo de conversación, como por ejemplo el poder gestionar el valor de la diversidad y de la inclusión de verdad, ¿no? Porque yo creo que una de las razones, por lo que comentaba Verónica, esto de que a lo mejor ciertas profesiones, como tú señalabas, los abogados, ciertas conversaciones como muy emocionales, como que son vistas como de menor envergadura, yo creo que ahí hay un punto súper importante. Los chilenos y quienes viven en nuestro querido país, tenemos que reivindicar las emociones. O sea, está súper demostrado, bueno, me imagino Oriana como bióloga lo sabe mucho mejor que yo, pero los seres humanos somos 99% emociones, lo que pasa es que por alguna razón las hemos ninguneado. Entonces, y en el lenguaje, ¿no? Incluso, ¿no? Esta cosa como de, ya, ponerse emocional pareciera que es como ponerse medio tonto. Y yo creo que ahí también hay una tarea, ¿no? De recuperar las emociones como una parte fundamental de lo que significa ser humano, ¿no? Entender, ser capaz de tener la humildad como líder, de mirarme introspectivamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos en Redma de liderazgo inclusivo, el primer paso que nosotros decimos es, conócete a ti misma o a ti mismo, entiende cuáles son tus sesgos inconscientes, tus prejuicios, y trata, si los identificas, obviamente el proceso de crecimiento y de fortalecimiento como ser humano es mayor, pero eso es un proceso que uno tiene, que no se da por decreto, no porque, o sea, hay que generar las condiciones para que eso ocurra. Yo me recuerdo una experiencia en la empresa donde yo trabajo a propósito del estallido social, en donde algunos de nosotros propusimos a la comité ejecutivo generar instancias de diálogo en confianza, para que cada uno contara cómo lo estaba viviendo. No fue fácil lograr convencer, porque la respuesta era, oye, pero si ya hemos hablado del tema, sí, hemos hablado en los pasillos, mira, me costó llegar, me pasa esto, pucha, qué pena lo que está pasando, pero hagámoslo con una metodología. Y lo hicimos con una metodología en grupos chicos y lo que pasó fue impresionantemente transformador, porque dio espacio para que salieran las emociones. Compañeros que yo jamás me habría imaginado que estaban tan afectados, se sintieron que podían darse. Y la que pasó después de eso fue tan transformador y tan sanador que lo transformamos en una metodología interna, ¿ya? Y para hablar de ciertas cosas, pero
sí hubo un espacio en donde hubo una resistencia, ¿no? Pero ¿por qué vamos a hablar si ya hemos hablado mucho? Sí, pero tenemos que hablar para dar espacio a las emociones. Y ahí, de verdad yo creo que uno, tenemos que invitar a las empresas a participar, a que entiendan que ellos también tienen un rol, a sumar a los líderes, a abrirse a esta experiencia de ellos mismos, es una oportunidad de transformarse ellos mismos en líderes más inclusivos, y de darle un rol, a dejar espacio a las emociones, ¿no? Yo creo mucho en los casos, ¿no? Yo me recuerdo, hay una experiencia que seguramente ustedes conocen, de un psicólogo norteamericano que se llama David Copyright, que él inventó esta metodología de los pares improbables, ¿no? De sentar personas que bajo ninguna circunstancia uno pensaría que están juntas. Pero el experimento social que él propone a partir de eso, es maravilloso lo que ocurre, porque además uno se da cuenta que en general los seres humanos tenemos muchas más cosas en común de lo que las diferencias, pero no lo sabemos. Entonces, tenemos que generar esas condiciones. No sé si respondí la pregunta de la persona que la hizo, pero... Gracias, Maribel. Pero creo en eso, que tenemos una oportunidad ahí, sumar a otros. Buenísimo. ¿Alguien más quería tomar esta pregunta que planteó Verónica sobre cómo incorporamos esto en el proceso? Oriana, ¿ibas a tomar el micrófono? Sí, no estoy segura si era para eso exactamente, pero es que voy como escuchando y registrando algunas cosas. Pues me inquieta la última pregunta que hubo ahí en el chat sobre esto de los diálogos y cómo hacerlos si no todas las organizaciones. No me acuerdo quién era la persona que lo puso, ¿no? Macarena. Macarena. Y yo pienso que, mira, no me voy a desdecir de lo que he dicho, en el sentido de que a mí me parece que ayuda mucho, facilita, como decía David, contar con estos soportes que son soportes un poquito más técnicos en la estructura y los armados de estas conversaciones y los diálogos. No obstante, también decirle a Macarena y a las otras personas que están que, o sea, los diálogos ya están, sorry, pero ya partió, esta pelota partió con violencia el 19 de octubre, y el diálogo se dio de distintas maneras, con estallido, y posteriormente a eso se empezó a instalar en los territorios, en los cabildos barriales. O sea, no hay que olvidarse que antes de la pandemia, antes que nos metiéramos Pancho a la casa, nosotros recorríamos los barrios y en muchas plazas había gente autoconvocada dialogando. Entonces, yo diría que hay algo que tiene que ver con también esta necesidad, o no sé, esto de tener control, ¿no? Yo creo que hay cosas que podemos, por supuesto, controlar y otras no. Y lo que aquí ocurrió fue algo mágicamente descontrolado, y que fue el flujo que terminó o ha seguido, digamos, en todo este proceso que hemos vivido después. O sea, lo que estamos, la ceremonia esta tan significativa que estábamos comentando al inicio, que va a ser la instalación el 4 de julio, es un hito súper relevante, pero de un proceso que partió hace mucho rato y que ha tenido mucha esperanza, mucha ilusión, mucho dolor, mucho daño también. O sea, hay muchas personas que lo han pasado muy mal en todo este tiempo, ¿no? No obstante, esta cosa de la conversa en los barrios es algo que se instaló, y yo digo que eso es lo que tenemos que tratar de conservar. Lamento mucho que la pandemia nos moleste para esto, porque por Dios que molesta la pandemia, pero ahí es donde yo digo, bueno, Pablo, y todo lo que tiene que ver con esta cosa digital, hay procesos participativos y de diálogo que se pueden hacer. Nunca es lo mismo, por supuesto, que cara a cara, qué sé yo, pero mucho se puede hacer respecto de cómo conversar y cómo leer emociones, cómo leer cuerpos. O sea, yo estoy segura que la Malucha Pinto
efectivamente esté remota o no esté remota, esa habilidad la va a poner al servicio de los constituyentes. Entonces, en ese sentido es como decir, mira, este partido ya se empezó a jugar y se ha estado jugando y los diálogos están instalados y en buena hora. Y ojalá sigan. Y además existen formas un poquito más técnicas de apoyar, acompañar, particularmente en este caso que los constituyentes tienen tiempos limitados, porque yo he hablado todo el rato de que este es un proceso, que no se asusten, que paso para adelante, paso para atrás, que no sé qué, no obstante hay un tiempo. Es algo que yo creo que es una presión que es real. Hay un tiempo limitado y hay una condición que no sé si se va a cambiar, pero no creo, y la condición es que tiene que haber un plebiscito de salida, y el plebiscito de salida es obligatorio. Entonces, ahí yo creo que son como presiones súper importantes que van a tener que manejar, y eso se maneja también con soporte profesional, digamos, en sus equipos, que confío que tengan, y si no tienen, hay miles de personas totalmente disponibles para colaborar en esto. Yo creo que la colaboración, como se ha dicho, es súper relevante. Me encantaría si pudiera transmitirles la sensación de que efectivamente no están solos, o sea, hay no sé, pues ¿cuántos fuimos los que votamos? Hay 43% de los votantes que estamos acompañándolo y tratando de aportar en lo que se pueda, pero también ellos tienen en su seno esta diversidad tan preciosa, que yo creo que puede ser pueden aprovecharla de manera muy fructífera, estos distintos mundos que tienen ellos mismos en la conformación, ¿no? Eso, no sé si contesté en realidad, pero No, bien. creo que tenía como la sensación de eso. Gracias. No, gracias, Oriana. Mira, el tiempo vuela, son las Sí, 11:40. estoy viendo, Sí. por eso me quedé callada. Creo que es importante que tomemos la pregunta que plantearon algunos de ustedes y algunos en el chat de ¿cómo generamos un vínculo con la ciudadanía? ¿No? Maribel habló de la posibilidad de incorporar las empresas, ¿no? ¿Cómo podemos generar en este proceso el vínculo con quienes votaron y quienes no votaron para que haya más diálogo más allá de los constituyentes y también para construir una sensación de confianza y credibilidad de lo que se da en la convención, considerando también, y alguien puso en el chat, que estamos en pandemia, hay cosas que vamos a tener que hacer virtualmente. ¿Cómo están viendo esa parte como tal vez último tema para poder abordar? Y yo agregaría a tu pregunta, Betsy, Sí. yo agregaría a la ciudadanía que no está, digamos que no son los grupos de presión, te fijas, o los grupos organizados, porque a mí eso me importa mucho, porque cada convencional constituyente va a tener grupos que van a apoyar y que en el fondo van a reforzar sus propias demandas, fijas, pero a mí lo que me interesa es cómo aparecen las voces que han aparecido, por ejemplo, en estos ejercicios que se han hecho, como en Tenemos que hablar de Chile, o también hay otro que son el ejercicio de las 400 personas en las que se utilizó toda una metodología también y que son elegidas por azar y que son invitadas. Ese me interesa mucho a mí, y quiero que me contesten las y los expertos que están aquí de qué van a hacer, qué vamos a hacer para que los y las convencionales constituyentes tengan en sus equipos, en el fondo, facilitadores. Gracias, A ver Vero. si David puede. David abrió el micrófono, entonces tiene que contestar. Me despertó cuando hablaste, Verónica, pensé en los procesos de participación asociado con políticas públicas. Muchas veces nosotros hacemos una distinción entre actores que son actores que representan un interés y quizás son actores que, hay, como Verónica, tú dices, personas que ejercen alguna presión, ¿ya? Que representan una organización, una perspectiva, versus como el público en general
que sí tiene valores, intereses, necesidades, pero no está tan organizada en cómo expresarlo a través de una organización, un representante o una persona que lleva esa voz. Y hay metodologías diferentes para eso. ¿Ya? Y yo creo que sería muy interesante para este proceso constituyente invitar a través de procesos que van acompañándolo, aunque yo no sé si está contemplado o si tiene presupuesto, no sé qué, pero acompañar a que gente del público y no solamente los grupos de presión estén trabajando sobre los mismos dilemas que están trabajando los constituyentes. Cuando yo digo dilemas es como el nudo que tiene que resolver, ¿ya? Que ellos van a tener que definir. Tenemos este nudo que tenemos que resolver. Y si ellos invitan a otros a trabajar también sobre ese mismo nudo y generar algunos espacios, no solamente para gente más preparada, grupos de presión con una perspectiva en particular, pero también metodologías con personas común y corriente, entre comillas, sería excelente. Tú mencionaste, Verónica, el proceso, lo que se llama las encuestas deliberativas, que se hizo hace un tiempo atrás. Nosotros también incorporando eso en lo que fue energía hace 7 años atrás. Esos procesos son interesantes cuando aleatoriamente elige gente como si fuese una encuesta normal y invita a esa gente aleatoriamente seleccionada a venir a conocer, a trabajar sobre los dilemas y a ver si cambia su perspectiva o hasta dónde llegan. Entonces, son metodologías bien interesantes. La pandemia ofrece algunas oportunidades de hacer cosas entretenidas por teléfono y por digital, y Pablo quizás tiene más que decir sobre eso. Pero yo creo que sería interesante, y si el mismo constituyente, o sea, el proceso constituyente están tan ocupados con su cosa que no pueden imaginar incorporar algo así, que organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando en eso, explícitamente hace eso para trabajar sobre los mismos dilemas y generar esa conversación que pasa en forma paralela con lo que ocurre entre los 155. Súper. A mí me gustaría agregar algo bien, bien breve a propósito de tu pregunta, Betsy, sumando a todo lo que se ha dicho. Yo creo que acá hay, digamos, la manera en que podemos asegurar el entender mejor a aquellas personas que no tienen canales más formales o grupos más formales para manifestarse. Yo creo que una forma de estimularlo es que entiendan qué nos estamos jugando, porque yo creo que de verdad entender qué es lo que es una constitución, en el caso nuestro, cuáles son las cosas que se pueden hacer y las que no, yo creo que son muy pocas personas. ¿Y por qué creo que es importante como masificar, por así decir, la educación sobre el tema? Porque yo creo que es súper importante eso para controlar las expectativas, ¿ya? Porque lo que no nos puede pasar es que hagamos todo un esfuerzo, todo lo que estamos hablando, el diálogo, la transformación, y que lo que ocurra, lo que salga, no corresponda con las expectativas que las personas de lo que se imaginan que va a pasar. Y eso es, digamos, desde la mirada nuestra como Redmap, eso tiene un riesgo. Entonces yo creo que una manera de hacer que las personas que no están tan cercanas a grupos de opinión, etcétera, o que no estén tan interesadas en participar, estén más proclives a hacerlo, es que de verdad se cuente de qué se trata, no decir, oye, mira, se trata de esto, esto se puede y no se puede. Cuando estamos hablando de los derechos fundamentales, también que se entienda de qué se trata y cuánto tiempo después eso va a pasar. O sea, yo creo que ahí hay una carencia de información al ciudadano de a pie muy grande, y yo creo, y ahí vuelvo sobre el punto, digamos, de la responsabilidad de los medios de comunicación en general, ¿no? De generar esos espacios de conversación y de ese tipo de información de manera de fácil acceso, más que solo poner el énfasis en las diferencias o en
los conflictos y en los desacuerdos, porque entonces la gente se queda con la idea de que estamos todos en contra de todos, pero no es así. Y yo de verdad creo que ahí hay un espacio de contarle a las personas un poco mejor qué nos estamos jugando, qué se trata, cuáles son los procesos, por qué es importante el diálogo, por qué es importante pensar mucho más allá de las ideas personales. Yo soy una convencida que cuando uno le explica a la gente las cosas bien, la gente entiende y se mueve, se moviliza, ¿no? La mayoría de las veces la gente cuando no participa es porque no se sintió convocada o porque no entiende de qué se trata y no le interesa. Pero en el breve ejercicio con mi mínima aprendizaje sobre la Constitución, que obviamente tuve que meterme a entender porque no sabía, y con mi mínimo conocimiento, cada vez que en distintos grupos cuento de qué se trata, la mayoría siempre es muy virtuoso, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿cómo participo? Entonces uno dice, mira, en el caso nuestro en Redman, está Comunidad Mujer, que está organizando unos cabildos buenísimos, y nosotros nos estamos sumando ahí, entonces sumando, ¿no? Oye, mira, aquí hay un espacio donde te podría interesar, eres mujer, eres joven, eres de provincia. Entonces, yo creo que nos falta esa etapa, ¿no? Y probablemente lo estoy diciendo porque mi sesgo profesional de comunicador y publicista es muy fuerte en mí, pero yo creo profundamente en el poder transformador de la buena comunicación. Súper buen Oye, punto. quería Hablo, sí. sí, agregar algunos puntitos, quizás algunos énfasis o algunos matices. Eh, yo creo que, claro, que es fundamental, se juega mucho, ayer hablaba con unos convencionales y desde su posición, convencionales que están muy comprometidos con la participación, pero también tenían, ¿no es cierto?, cierta preocupación por cómo vamos a dar, ¿no es cierto?, abasto para tanto ánimo participativo, sabemos que hay ciertas personas que igual se están quedando fuera, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, a mí siempre, yo me dedico ahora todo a trabajar en procesos de participación, asesorando instituciones públicas, y siempre está esta pregunta de, oye, cuidado con las expectativas. Yo creo que la pregunta es, cuidado cómo construimos buena información, ¿no? Porque las personas siempre son igual de razonables que uno, ¿no? En general. Entonces, ahí yo haría quizás, no sé, plantear la pregunta, ¿qué estamos entendiendo por buena información? Y ahí Bernardo Toro, que es un filósofo colombiano que ha estado detrás de Avina, tiene una charla que la puedo compartir por ahí, que es muy aclaratoria, que toma cosas de Maturana, de Martínez, ¿no es cierto?, de ontología del lenguaje, y se despacha 20 minutos muy iluminadores, donde habla de la información, ¿no es cierto?, como relación, porque la información es relación. Entonces, lo primero para que haya buena información es construir esas preguntas que son relevantes para todos y para todas, ¿no es cierto? O sea, si no tenemos un espacio, por eso decía como deliberativo de construcción de cuáles son esas preguntas, ¿no es cierto?, es muy difícil que esa información me sirva, me lleve y me movilice, como decía la Maribel, ¿no? O sea, entonces, creo que es muy necesaria, ¿no es cierto?, esa mutua formación, ¿no es cierto?, que parte primero decirle, bueno, ¿cuáles son esas preguntas fundamentales que tenemos que responder para que nos sintamos informados? Porque información no es dato, ¿no? El dato, uno puede, como dice el mismo Bernardo, estar en la biblioteca más grande y más buena del mundo, si no tiene una buena pregunta, no va a salir con información. Entonces, es una cosa. Dos, que hay que salir de las recetas típicas. O sea, mis colegas de ONG, nosotros mismos que nos dedicamos a hacer participación, no tenemos que ponernos en primera fila. Acá hay que ir a ver, ¿no es cierto?, a los municipios. Don Juan Pérez, que es el encargado de organizaciones comunitarias y participación de la comuna de Penco. Él es el actor clave. Esa persona es el actor clave. Y esa persona hay que traerlo porque la participación tiene que dejar de ser vista como una cuestión de gestión nomás, sino que es también la posibilidad de que aquello que decide transpire mi experiencia, ¿no?, sobre lo que es decidido. Entonces, para lograr eso,
se necesita algo más conversacional, algo donde en verdad haya cierta horizontalidad, donde haya simetría, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo relevante. Y lo último, ya que lo digital por supuesto que ayuda, yo no trabajaría en esto si no pensaría que lo digital ayuda. ¿Por qué? Porque lo digital ya es cancha política. Y ya hay actores que toman esa cancha y también se producen asimetrías de poder. Entonces, es muy relevante que se haga un esfuerzo afirmativo, ¿no es cierto?, para que a través de herramientas digitales la cancha política que abre lo digital también, ¿no?, y para esa conversación, también se abra más equitativamente. Ahora, yo creo que no puede faltar lo digital, yo creo que no puede faltar lo presencial. Y con todas las limitaciones de paso a paso y las restricciones sanitarias que tenemos, tiene que haber una combinación de las dos cosas que sea virtuosa. Ahí una clave es entender que hay cosas que son sincrónicas y otras que son asincrónicas. Y que las dos sirven para producir buenos diálogos, ¿no? Lo digital, lo bueno que ayuda es producir, ¿no es cierto?, cosas que enriquecen los momentos sincrónicos en otros momentos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí yo diría también que hay una clave de las 1000 cosas que hay que ver, que en verdad uno se va quedando corto. Gracias, Pablo. Verónica, vas a tener, parece, la última palabra. Bueno, no, yo solo quería traer acá una frase que le escuché a un constitucionalista de Túnez, cuando le hicieron la pregunta de cómo manejaban las expectativas, cómo se bajaban las expectativas, porque la gente tenía tantas expectativas que creía que la Constitución iba a resolver todo. Y me encantó su respuesta, dijo: las expectativas no hay que bajarlas porque así se mata la esperanza, dijo. A las personas hay que explicarles. En el fondo, las personas tienen que saber de qué se trata una constitución. Entonces, un poco lo mismo que dijo Pablo, es un tema como de información, y me encanta la idea de que Pablo dice, la información no es data, en el fondo no es, sino que es relación, ¿no es cierto? Y hay que contestar la pregunta que tienen las personas, esa es la información, en el fondo, pero me pareció que esa frase era muy, muy lúcida de este constitucionalista, así que por eso no quería dejarla pasar. Buenísimo. Pablo, ¿tu mano está de antes o querías agregar algo? Bueno, estamos casi a la hora y creo que ha sido buenísima esta conversación. Y yo voy a tomar la libertad de una última reflexión en base a lo que escribe un participante. Cristina nos escribe: se está definiendo muy bien el qué, es el cómo que falta ir exponiendo más para que la gente lo pueda aplicar. Y tomo como también reflexión para nosotros que trabajamos en este ámbito. Veo colegas acá escuchándonos también que tenemos un trabajo por hacer también por aclarar el cómo, ¿no? Y creo que Verónica preguntó varias veces el cómo insertar esto y ninguno realmente fue exactamente capaz de responder. Entonces tomo como reflexión para nosotros mismos el cómo podemos incorporar esto más, cómo podemos ser más claros en cómo hacerlo y aportar también el cómo más a la conversación. Eso, no sé si alguien quiere decir algo más antes de que terminemos. Quiero liberar todos a la hora para que también puedan tomar un descanso antes de la próxima reunión con el ritmo que tenemos en pandemia. Pero por mi parte les agradezco mucho haber aceptado la invitación de venir, de conversar con nosotros. A quienes escucharon también por acompañarnos. Vamos a tratar de compartir esta grabación con más gente, así que les hacemos llegar y eso de nuestra parte. Gracias, Betsy, por moderar. Gracias, Betsy. Gracias a todos. Muchas gracias, todos. Betsy. Gracias por Gracias a Estamos ustedes. viendo. Un gusto, Chao. un gusto conversar con ustedes. Cuídense. Igualmente, cuídense. Sí, Estén por muy Gracias a bien. todos. Gracias por escuchar. Chao, chao. Gracias, Chao. gracias.